Hola, ¿cómo están? Soy Mari Tarker y hoy vengo a hacer una reacción y un pequeño análisis de una canción muy especial de Tsoy, de la banda Kino, una estrella llamada Sol. Seguramente más de uno se pondrá contento porque es un ícono Tsoy y Kino de Rusia. Así que bueno, vamos a hacer el intento. Vamos a ver qué nos transmite después de la intro. Si te gusta este tipo de reacciones, no te olvides de suscribirte. Acordate que, bueno, no sé si está teniendo buena llegada la señal a Rusia, no es problema del canal, lo mismo que la traducción, que a veces sale más tarde. Bueno, de cualquier forma, yo sigo haciendo canciones a Rusia y, bueno, cuando lleguen, lleguen y como lleguen. Este recital es el recital que se hizo en honor a Tsoy, o sea que está su hijo y parte de la banda de Kino, pero no está Tsoy físicamente, ¿no? Es un homenaje. Así que allá vamos. ¡Wow! Белый снег зарывет на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней. Город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, городу под светом звезды по имени Солнце. Ay, Dios mío, es sumamente emocionante escuchar a Tsoy cantando y ver a su hijo y ver al resto de la banda en un espectáculo brillante. Bueno, obviamente voy a hacer una interpretación desde mi lejanía, ¿no? Sean consecuentes con esto. Es lo que puedo interpretar yo desde la distancia. Una estrella llamada Sol. Habla de la nieve blanca, hielo gris en la tierra agrietada, cubierta como un edredón remendado. Pero bueno, yo creo que la estrella llamada Sol representa la continuidad de la vida y la naturaleza frente a la fragilidad y los conflictos humanos. De eso habla por lo menos la primera estrofa de esta canción. Después seguimos con el resto. Hermoso todo, cómo se ve ese show, la emoción que lleva. И 2000 лет Ay, la gente es impresionante. война без особых причин, война дело молодых, лекарства против Ay, морщин. tiran cosas. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на 10 Bajo. трава, ¿Cómo se escucha, eh? через 3 она снова Ay, la жива. estrella de fondo, miren lo que es, la estrella llamada Sol. Bueno, la segunda estrofa que dice, y 2000 años de guerra, una guerra sin razones aparentes, la guerra es cosa de jóvenes, una cura contra las arrugas. Miren la metáfora que usó, Soy era así. Pero bueno, yo creo que al decir que la guerra es una cosa de jóvenes y de las arrugas y eso, refleja el costo humano de los conflictos, donde son los jóvenes quienes pagan y sufren y mueren antes, obviamente. Porque Víctor Tsoi es conocido por su capacidad de abordar temas existenciales, básicamente, ¿no? Y sociales, de una manera muy poética, pero sencilla, pero a su vez impactante. O sea, si bien lo hacía de una manera sencilla, quedaba resonando, que hasta el día de hoy todo el mundo Tsoi vive, Tsoi
es leyenda, por algo es, porque es de una manera sencilla, fíjense, su voz introspectiva, su voz cerradita, cantaba con la voz cerradita, no, 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 no. Entonces, aunque la canción describía un mundo lleno de sufrimiento y conflicto, siempre contiene la esperanza, ¿no? Que siempre está marcada por el sol, porque el sol es el símbolo de vida, de luz, y siempre va a permanecer. Sigamos. И согрета лучами звезды по имени Солнце. El bajo, ¿cómo se escucha el bajo? Todos tienen la misma actitud que cuando él estaba. Знаем, что так было Ay, el público. что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Он не помнит слова да и слова нет, Ay, Dios mío. помнит ни чинов, ни имен, и способен вытянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. La gente llora, ¿eh? Hay partes de este recital. A mí me tocó hacer reacción de otra canción en este mismo recital y la gente lloraba. Ay, qué hermoso ese fondo, por Dios, se pasaron, se pasaron. Cómo resuena la guitarra con ese riff. Wow, maravilloso. Maravilloso, vamos a darle un aplauso. Se lo dedico a toda la gente de Rusia, de Bielorrusia, de toda esa zona que aman a Tsoi. En especial a Konstantin, a Alexei, a Sasha, que bueno, tengo un especial cariño por ellos. Realmente es de corazón, me encanta. Tsoi se escucha en casa, está constantemente. Y me lo hicieron conocer ustedes a través del canal, así que estoy muy muy feliz y les doy las gracias por eso. Acá les dejo los links por si tienen ganas de ayudar al canal, pero eso es optativo. Pero lo que sí, por favor, suscríbanse o verifiquen si están suscriptos, por favor, porque bueno, está todo el tema de comunicación está un poco difícil con Rusia. Así que bueno, pero sepan que aunque no esté haciendo tantas reacciones, es por eso. Pero escríbanme si quieren reacciones y si me ven bien, si se normalizó todo, así yo empiezo a ser más como antes, ¿sí? Yo mientras voy tirando un poquito, pero bueno, espero sus pedidos, como siempre. Antes pedían más, ahora es como que me parece que no están llegando mucho. Así que bueno, les dejo todo mi cariño y todo mi amor, los quiero y hasta la próxima reacción.